Concepto de derivada. Tenemos la gráfica de una función, que sea esta curva, que la estoy indicando como f de x. Vamos a tomar dos puntos de esta curva y vamos a trazar una recta secante. Ustedes saben que una recta secante es aquella que corta a una curva en dos puntos. El punto 1 tiene como coordenadas x1, y1, y el punto 2, sus coordenadas son x2, y2. Bueno, de esa recta secante vamos a calcular la pendiente de la secante. Por lo tanto, tenemos que la pendiente de una recta, de acuerdo a lo que vieron en geometría analítica, es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a sustituir los valores de y2 menos y1 y de x2 menos x1 en nuestra fórmula. Por lo tanto, la pendiente de la secante, ¿qué va a ser igual? Y2, ¿a qué es igual? A f de x1 más delta x menos y1, cuyo valor es f de x1, menos f de x1, y todo esto lo voy a dividir entre x2, cuyo valor es x1 más delta x, menos x1. ¿Y qué podemos observar? Que en el denominador puedo cancelar este x1 con menos x1, se cancelan, y tenemos que la pendiente de nuestra recta secante, ¿a qué va a ser igual? A f de x1 más delta x menos f de x1. Y todo esto entre delta x. Ahora, ¿qué puedo observar aquí en la figura? Que la distancia entre x1 y x2 es delta x. ¿Qué va a pasar si esta delta x cada vez la hago más pequeña? Es decir, si esta delta x se aproxima a 0. Vamos a ver que esta recta secante se va a ir trasladando y va a llegar un momento que esa recta secante se va a convertir en esta recta tangente. Una recta tangente es aquella que corta la curva en un solo punto. Por lo tanto, la pendiente de esta recta secante va a ser igual a la pendiente de la recta tangente cuando esta delta x se aproxime a 0. Por lo tanto, vamos a tener que si delta x se aproxima a 0, vamos a tener que la pendiente de la secante se va a convertir en la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de la pendiente de la secante, que vale f de x1 más delta x menos f de x1. Y todo esto entre delta x. Y vamos a hacer un pequeño cambio. Si ponemos que x1 va a ser igual a x, vamos a tener que la pendiente de la recta tangente, ¿a qué va a ser igual? Al límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x. Y todo esto entre delta x. Eso es lo que me representa la derivada de una función, geométricamente la pendiente de una recta tangente a una curva. Si lo quiero expresar como la derivada de una función, vamos a tener que f' de x, la derivada de f de x, ¿a qué va a ser igual? Pues al límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x, y todo esto entre delta x. Por lo tanto, geométricamente, la derivada de una función es la pendiente de una recta tangente, y desde el punto de vista de la física nos representa la velocidad instantánea de un cuerpo en movimiento.